La Argentina oligárquica. El segundo pacto colonial. Las élites argentinas se convirtieron en proveedoras de materias primas para las potencias industrializadas. Esto implicó la inserción de Argentina en una economía global denominada por capitales extranjeros. El régimen de Roca y la conquista del desierto. Julio Argentino Roca llegó al poder bajo el lema paz y administración. Su gobierno consolidó el modelo agroexportador y expandió el territorio mediante la conquista del desierto, desplazándose a las poblaciones indígenas. Paz y administración. A fines del siglo XIX, la industrialización y el capital financiero transformaron el mundo. En Argentina se inició un nuevo pacto colonial de la sumisión española a la dependencia británica. Modernización y legado. La construcción de ferrocarriles y la llegada masiva de inmigrantes impulsaron el crecimiento de agroexportador. Sin embargo, este desarrollo vino acompañado de dependencia económica y concentración del poder en pocas manos. Educación. A fines del siglo XIX, Argentina inició un proceso de modernización que implicó transformar el papel de la Iglesia y reorganizar la educación en el país. La centralización securizadora. El Estado asumió funciones que antes estaban en manos de la Iglesia. Nacimientos, defusiones y matrimonios pasaron a ser registros civiles. Se promovió una educación laica a través de la Ley 1420, estableciendo un sistema nacional que buscaba modernizar y centralizar la enseñanza. A todo esto se produjo la oposición católica. Lo que produjo esto fue que la Iglesia defendía su tradicional influencia. El Congreso Pedagógico y la Ley de Educación. Mediante el Congreso Pedagógico se debatieron temas cruciales, la centralización, la formación decente y el papel del Estado. En 1884 se sancionó la Ley 1420, estableciendo una educación gratuita, obligatoria y laica, aunque con tensión entre las diversas jugaron un papel clave en el desarrollo de él. Económicos y titulares de prensa. A finales del siglo XIX, Argentina vivió una transformación política y económica que puso en auge el poder oligárquico, conocido como la Revolución del 90. El unicato de Juárez Celman. En 1886, tras la presidencia de Roca, Juárez Celman asumió el poder e impuso su control absoluto sobre el Partido Autonomista Nacional, desplazando a las viejas élites, concentrando el poder en un reducido grupo. De ahí su régimen, conocido como el unicato. La crisis económica. La política de Juárez Celman desató una grave crisis. La especulación financiera y la emisión desenfrenada de billetes generaron inflación. La bolsa se convirtió en un escenario de maniobras que beneficiaron a unos pocos. La Unión Cívica. La crisis unificó a sectores de la pequeña y mediana burguesía. Surgió la Unión Cívica, un movimiento que exigía elecciones sin fraude, autonomía para las provincias y respeto a las constituciones, fortaleciendo la posición del régimen. La revolución de democracia y transparencia. Durante la llegada masiva de inmigrantes europeos, muchos líderes argentinos temían que pusieran en peligro la identidad nacional. Algunos lo veían como indeseables debido a perjuicios raciales. Movimientos como el socialismo y el anarquismo crecieron en Argentina, influenciados por los inmigrantes. Hubo luchas laborales y represiones, como las huelgas y los atentados de los anarquistas. Para controlar la situación, el gobierno aprobó leyes como la Ley de Residencia en 1902 y la Ley de Seguridad Social, que permitían la expulsión de inmigrantes y la represión contra los anarquistas. La política oligárquica en Argentina atravesó crisis profundas, transformaciones y conflictos que marcaron la historia del país. Carlos Pellegrini, en medio de una grave crisis económica, reunió figuras destacadas para estabilizar el país. Buscó superar la deuda exterior mediante un préstamo interno y tomó medidas como la suspensión de obras públicas, la creación del Banco de la Nación y la cancelación de contratos desfavorables. Por ello se ganó el apodo de piloto de tormenta. Conciliadora, los cívicos y los intransigentes, que formaron la Unión Cívica Radical. Esta fragmentación influiría en las elecciones y en el futuro de Peña. En 1892, Luis Sáenz Peña asumió la presidencia sin contar un respaldo sólido. Su mandato fue débil, marcado por constantes interrupciones radicales y maniobras de poder, lo que reflejaba la inestabilidad de un sistema oligárquico en crisis. Conflicto con Chile en la segunda presidencia de Roca. El conflicto fronterizo con Chile vio la carrera armamentista y obligó a negociar mediante arbitrajes internacionales. Aprovechando este contexto, Roca fue elegido por una segunda presidencia considerando su poder y reconfigurando la política exterior mientras modernizaba el ejército y reanudaba las relaciones clave, incluso con el centenario y las transformaciones electorales. Con la cercanía del centenario se convocó la Asamblea de Notables que eligió Manuel Quintana en un proceso marcado por fraudes y represión contra opositores. Sin embargo, esta etapa preparó el terreno para unos cambios profundos en la representación política. En Peña, en 1912 se promulgó la Ley Sáenz Peña que estableció el voto universal, secreto y obligatorio buscando modernizar el sistema electoral y garantizar elecciones más limpias, un paso fundamental para la incorporación de fuerzas políticas, aunque no sin desafío. De Pellegrini a Sáenz Peña, la política oligárquica enfrentó crisis que impulsaron cambios decisivos sentando las bases para una transformación democrática en Argentina.